es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Ausentes en Barbados, la Conferencia Episcopal Venezolana confirmó que no estuvo presente en la ronda de acercamientos entre los emisarios del régimen de Venezuela y los representantes de Juan Guaidó en Barbados. Los obispos reunidos en Caracas, en la capital, dicen que la salida a la crisis en el país comenzará cuando el régimen de Nicolás Maduro deje el poder. Este es un informe de Oliver Fernández en la capital de Venezuela. La Conferencia Episcopal Venezolana considera que mientras Nicolás Maduro permanezca en el poder, no habrá solución a la crisis. Su salida debe ser lo primero a negociar. Ese cambio exige la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la elección en el menor tiempo posible de un nuevo presidente de la República. El régimen ha hecho de las instituciones públicas organismos que solo están al servicio de una parcialidad política, vulnerando los derechos con el único fin de permanecer en el poder. La Conferencia Episcopal exige la renovación del Consejo Nacional Electoral y el cese de la Asamblea Constituyente. Indispensables, tales como un nuevo Consejo Nacional Electoral imparcial, la actualización del registro electoral, el voto de los venezolanos en el exterior y una supervisión de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, entre otros. Igualmente, el cese de la Asamblea Nacional Constituyente. A pesar del diálogo que se llevó a cabo entre oposición y régimen de Maduro, Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, señaló que en Venezuela no habrá elección presidencial en el corto plazo. Para Monseñor Jesús González, hay grupos que están empeñados en agudizar la crisis. Hay algunos sectores que no quieren ese cambio y por eso se mantienen obstinados en sus posiciones. Creo que es una solicitud, como lo dice la exhortación, es un clamor nacional, que encontremos la manera de superar esta crisis que no nos conduce sino al sufrimiento, al dolor y a la muerte. El éxodo de más de 12% de la población venezolana, impulsado por la situación política, el empobrecimiento de la clase media y el menosprecio de los pobres, podría aumentar. Una generación de niños y niñas no han visto a sus padres durante meses. Si la situación económica y social continúa en franco deterioro, el país puede perder en los próximos meses parte importante de su población. La Conferencia Episcopal Venezolana acusa al Estado de haber denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, a la verdad, a la justicia y a la reparación. Monseñor Jesús González condenó el asesinato del capitán Acosta Arévalo. A su familia no le respetaron sus derechos a sepultarlo libremente. Han privado incluso a su familia de estar cerca, de contemplar a aquella persona amada con la que compartieron la vida. Es un gesto realmente cruel. Representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana aseguran que no descansarán hasta lograr que cese la persecución y la represión para hacer de Venezuela una sociedad más justa y más solidaria. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández por la información. Y cuando son las 5:08 minutos, hora costa este de Estados Unidos, quiero saludar a Monseñor José Romero, obispo de la diócesis del Tigre, en el estado Anzoátegui, en Venezuela. Monseñor, muy buena tarde. Idania, buenas tardes. Agradecido por la invitación a participar en tu prestigioso programa. No, gracias a usted por acompañarnos. Monseñor, según la Conferencia Episcopal, ¿cuáles serían los mecanismos que lograran la salida de Nicolás Maduro? Pues nosotros en la exhortación hacemos un llamado de atención que las posiciones tienen que flexibilizarse, no puede haber la alternabilidad democrática, exige precisamente que haya alternabilidad, no puede decir un sector que de aquí no nos vamos porque somos imprescindibles, los demás no sirven. Eso pensamos que no debe ser y eso nos conduce
diríamos eso, a una salida pacífica como todos los queremos en el país. ¿Usted cree que esta ronda de diálogo que culminó el día de ayer tenga éxito, tomando en cuenta, bueno, creo que hoy todavía siguen, pero hay que tomar en cuenta lo que decía Diosdado Cabello en su programa, donde aseguró que no habrá elecciones presidenciales porque a Maduro le quedan 5 años en el poder? Más o menos retomo pues la respuesta anterior. Deben flexibilizarse. El mismo presidente Maduro en estos días anunciaba algo así como tenemos que ceder todos. Entonces no puede estar una postura rígida en un sector de la política venezolana. Ahora, ¿usted cree que el régimen vaya a flexibilizarse? ¿Cómo debería hacerlo? Bueno, necesariamente, pues justamente el diálogo tiene que retomarse. La Iglesia Católica siempre, el Papa, los obispos, hemos estado siempre de acuerdo que debe haber mecanismos que nos conduzcan a una salida pacífica democrática. Y pues eso pasa por el diálogo, decíamos, renovar las autoridades del CNE, rostros nuevos. Tiene que darse necesariamente la búsqueda de canales de comunicación entre ambos sectores de la vida política venezolana. Monseñor, la situación en relación a los derechos humanos es ciertamente grave en Venezuela. Pareciera no importar la visita de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dado que se estaba yendo y ya estábamos conociendo el asesinato del capitán Acosta Arévalo. Pues eso significa es lamentable en primer lugar que venezolanos estén maltratando, estén ultrajando, estén violando los derechos humanos de otros venezolanos. Y eso ya pues es conocido, el mismo informe dejó bien claro esa realidad, que los organismos de seguridad del Estado están maltratando, están torturando de cualquier manera a los presos. Y eso no debe darse, repito, porque es una violación a la dignidad humana. ¿Y qué decir, monseñor, de eventos como el ocurrido con el joven Rufo Chacón, 16 años, un estudiante comenzando la vida que lo han dejado ciego en el estado Táchira? Lo hemos lamentado y nos decía pues el señor obispo de San Cristóbal que eso fue una flagrante violación a los derechos humanos, porque es dispararle a una persona pero de frente, y no es ni siquiera para amedrentar, es para buscar herir, buscar maltratar, diríamos así, la humanidad física pues, de una persona. Y eso, repito, eso no debe darse. Eso tenemos que excluirlo de la vida ciudadana, de la vida política, de la vida pues, de la venezolana, de la vida venezolana. Ante el mundo, ante la Iglesia, ¿cómo queda Nicolás Maduro cuando ocurren este tipo de hechos? Pues como primer magistrado de la nación, pues queda mal, ¿no? Porque sus colaboradores se ve que no están siguiendo los parámetros normales de una convivencia ciudadana, de una convivencia pacífica, que debe procurar, diríamos así, el primer magistrado, el bienestar, el progreso de la nación, y eso nos conduce a épocas ya que creíamos superadas. ¿En qué punto, monseñor, cree usted que se encuentra Venezuela? Oye, lamentablemente, ya lo decía, creemos que un sector, el que está más llamado a facilitar el diálogo, se ha enroscado, se ha vuelto intransigente, y eso no puede ser, ¿no? Pensamos que la ideología, la realidad es superior a las ideas, y la realidad es que deben pasearse sin escolta de vez en cuando por las comunidades, como lo hacemos por los obispos venezolanos.
¿Qué habla usted de los obispos venezolanos siempre al lado del pueblo, siempre al lado de sus necesidades, a pesar de las críticas, a pesar del acoso, a pesar de esta historia de confrontación que también la Iglesia ha tenido con el régimen en Venezuela? Ciertamente, hermano, hemos buscado nosotros siempre acompañar a los más necesitados. Vamos a las comunidades donde no hay transporte, no hay agua, no hay luz, y pues la gente llora ciertamente que no pueda satisfacer las mínimas exigencias de una vida humana, ¿no? Porque igualmente constatamos cómo en las escuelas no hay alimento, los muchachos no están yendo a las clases. Entonces, los maestros, los profesores, eso ya es notorio, cómo se han ido los maestros y los profesores de nuestras universidades y de nuestras escuelas. Entonces, es allí pues donde llamamos a una reflexión, que las posturas deben suavizarse, deben flexibilizarse, con rigideces y con descartar a los demás. No se puede construir un país, no puede haber un progreso en la vida ciudadana. Flexibilizarse en favor del pueblo venezolano. Monseñor José Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Y Dania, muchísimas gracias de verdad por tu entrevista, muchas gracias por permitirme participar y compartir unas ideas a través de tu prestigioso programa. Gracias a usted, monseñor. Gracias a usted. Son las 5:15 minutos, hora Costa Este, hora Venezuela. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día, después de escuchar la postura de la Iglesia venezolana, una vez más emitida el día de hoy. Es noticia el arresto del abogado del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, acusado de lavado de dinero. Un juez federal ordenó la captura de Juan Collado por presuntamente formar parte de un entramado ilícito que movió millonarios recursos tanto a lo interno como a través de transferencias en España y en Andorra. El asesor jurídico del exmandatario fue detenido en una exclusiva zona de la capital mexicana cuando salía de un restaurante, en un operativo en el que participaron 20 agentes federales. Se afirma que Collado es socio mayoritario y hasta este miércoles presidente del Consejo de Administración de la empresa financiera Libertad Servicios Financieros, dedicada a ofrecer créditos personales. Es noticia España, donde los termómetros vuelven a registrar altas temperaturas. En algunas regiones se alcanzaron los 41 grados centígrados. La Agencia Estatal de Meteorología señala que no se trata de una nueva ola de calor, pues este episodio solo durará 2 días. Este es un informe de Marcelo Moncayo en Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes. Nuevamente el clima vuelve a causar estragos en gran parte de España. Este jueves y viernes los termómetros podrían alcanzar los 41 grados centígrados en la parte centro-sur del país. Esto obliga a que se activen varias alertas por temperaturas. En España se vuelven a activar las alertas debido a las altas temperaturas que afectarán a casi todo el país en las próximas 48 horas. Este jueves ya eran 23 las provincias con alertas amarillas y naranjas. Esto se da una semana después de la primera ola de calor del verano que produjo la muerte de 3 personas. Y se han activado muchos avisos amarillos por temperaturas de 35, 38, 39 grados y en las zonas de los ríos de Las Vegas, del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir se pueden alcanzar los 40, 41 grados y se han activado unos avisos naranjas. Las temperaturas volverán a dar una tregua este fin de semana, en donde la lluvia será la protagonista. Se pronostican fuertes caídas de agua e inclusive la presencia de tormentas. Ese embolsamiento de aire frío que está en el suroeste, a partir del viernes por la tarde empezará a acercarse por la parte occidental, suroccidental de Andalucía y el sábado ya estará sobre la península, inestabilizando todo el aire, todo lo que es la atmósfera, y se van a formar tormentas generalizadas casi en cualquier parte de la península. Estas nuevas lluvias pondrán nuevamente en alerta a las ciudades de la Comunidad de Navarra, que sufrió una de sus peores inundaciones durante esta semana, además de una persona fallecida.
Televidentes de la tarde, lo dicho, estos 4 días serán bastante inestables a nivel climático en España. 2 días con calores intensos y el sábado y domingo mucha lluvia y tormenta. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia la incesante protesta en Bolivia en contra de la repostulación de Evo Morales. Mientras varios sectores marchan en La Paz para reclamar el cumplimiento de la voluntad ciudadana expresada en el referéndum de 2016, otros plantean la convocatoria a un paro nacional. Organizaciones cívicas y grupos ciudadanos críticos del gobierno anunciaron la medida de fuerza, aunque hasta el momento no han revelado en qué fecha habrá de realizarse. Para hablar de este tema está con nosotros Rómulo Calvo Bravo, él es vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz en Bolivia. Bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, encantado y para servirles. ¿Tiene sentido toda esta movilización cuando el Tribunal Electoral admitió la participación de Evo Morales en los comicios del 20 de octubre? Bueno, el sentido más importante es el clamor de la ciudadanía, es el clamor del boliviano que está pidiendo que se pueda respetar el voto emitido en las urnas el 26 de febrero del 2016. Entonces, lo que queremos hacer es hacernos escuchar, y primeramente ante el tribunal y de paso pues internacionalmente, que nos puedan de alguna forma hacer presión a nivel internacional para poder hacer entender a este gobierno que su repostulación vulnera toda la constitución política del Estado boliviano. Señor Espinosa, ¿quieren llamar la atención de la comunidad internacional o creen que ciertamente pueden lograr algo concreto a nivel interno? Bueno, la verdad que se han tocado varias puertas internacionales y hemos podido de alguna forma hacer escuchar nuestra voz. Ahora pues esperamos que los tribunales internacionales también pues puedan emitir un criterio internacional y puedan hacer presión para que este gobierno no se repostule, como les dije anteriormente, porque va a vulnerar completamente todo lo que es la constitución política del Estado y es una forma antidemocrática de tener una nueva gestión. El paro nacional del que se viene hablando es una fuerte medida de presión. La pregunta es, ¿hay consenso dentro de los sindicatos, dentro del grupo de trabajadores bolivianos para que tenga éxito el planteamiento? Bueno, yo le comento, nosotros hace 2 días atrás hemos tenido un paro a nivel Santa Cruz, a nivel regional. Todo el departamento de Santa Cruz paró completamente, donde se pudo coordinar coordinar con todos los entes gremiales, sindicales, tanto transporte, empresarios privados, profesionales, y todos los sectores en realidad, y tuvimos un paro bastante exitoso. Sabemos que no es la medida más importante, ¿no? Porque el país pierde muchos recursos económicos en el momento de parar, pero es la presión que justamente este señor Evo Morales nos enseñó a nosotros los bolivianos. Él llegó al poder a punta de paro. Entonces creemos que ahora se está trabajando, cada movimiento cívico regional está trabajando justamente y está coordinando con los diferentes entes e instituciones de cada departamento para poder tener un exitoso paro a nivel nacional. Un exitoso paro a nivel nacional que también llame y toque las puertas a nivel internacional y pueda de alguna forma hacer una presión ya para evitar la repostulación de este binomio que atenta contra la democracia de los bolivianos. Ahora, ¿hasta cuándo van a continuar estos movimientos? Es decir, ¿hasta dónde piensan llegar cuando estamos a días, bueno, prácticamente, ¿no?, de las elecciones? Es decir, el tiempo es corto. Y bueno, los movimientos que sigamos haciendo en el transcurso del tiempo, tratando de evitar ya de que haya la repostulación. Si hay una repostulación, pues ya sabemos que es una forma antidemocrática de querer gobernar. Es una forma que no va a cumplir las normas constitucionales
y va a ser una elección fraguada, porque este gobierno y este tribunal a nosotros no nos está garantizando unas elecciones limpias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, avaló la candidatura de Evo Morales. La OEA se presta a realizar observación internacional. ¿Qué piden ustedes, tanto a Almagro como a la OEA, que pareciera en esta oportunidad no tener sintonía con lo que solicita buena parte de la sociedad boliviana? Bueno, creemos que la OEA es un ente internacional donde todos los países democráticos somos miembros, somos parte de ello. Y creemos que si la OEA que cree en la democracia latinoamericana, en la democracia de todos los países, ¿ya? Entonces pues tiene que desconocer justamente, ¿ya? y no dar aval a esta repostulación, porque una repostulación, como vuelvo a repetir en todo momento, ¿ya? que vulnera nuestra constitución política del Estado, ¿ya? y un tercer mandato no está inscrito en nuestra constitución. Quiero darle las gracias a Rómulo Calvo Bravo, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz en Bolivia, por habernos acompañado en NTN 24 y el esfuerzo de conectarse allí en el aeropuerto. Muchísimas gracias. Encantado, para servirlos. En minutos, el presidente de los Estados Unidos ofrecerá una rueda de prensa desde los jardines de la Casa Blanca. Hablará sobre lo que era su intención de incluir la pregunta sobre ciudadanía en el censo 2020. En el lugar de la noticia, Emiliana Molina. Emiliana. A que el Ejecutivo salga por la oficina oval que está justo a mis espaldas y que venga a hablar un poco sobre sus intenciones de la pregunta de la ciudadanía para el censo del 2020. Inicialmente se esperaba que el Ejecutivo fuera a emitir una orden judicial, posiblemente pidiendo que se pusiera o se incluyera esta pregunta del censo de la ciudadanía en el censo del 2020, que recordemos ya se comenzó a imprimir, pero han ido cambiando las versiones durante el transcurso del día y según algunos medios estadounidenses, pues ahora es posible que Trump esté buscando otros medios, como por medio del Departamento de Comercio, para lograr incluir la pregunta de la ciudadanía o buscar otro tipo de funciones para lograr contabilizar exactamente cuántos ciudadanos hay en Estados Unidos. Cabe resaltar que un decreto del Ejecutivo pues no sería suficiente para anular los fallos judiciales, como por ejemplo el de la Corte Suprema, con el que Trump estaba bastante inconforme, y no sería suficiente tampoco para que él pueda incluir la pregunta de la ciudadanía, pero sí le daría una base a los abogados del Ejecutivo para convencer a los tribunales federales del por qué se debería incluir esta pregunta en el censo del 2020. Pero recordemos que ha causado bastante polémica, pues algunos activistas pro inmigrantes temen que la inclusión de esta pregunta pueda ayudar a que algunos inmigrantes indocumentados o residentes legales pues no respondan el censo, y por ende esto afectaría qué tipo de fondos federales se dan a ciertos distritos, estados, y también cuántos curules podrían llegar a la Cámara de Representantes, que recordemos la mayoría de los inmigrantes indocumentados o la mayoría de distritos en Estados Unidos con inmigrantes tienden a votar demócratas. Aquí viene el presidente estadounidense y Dania, escuchemos un poco por unos minutos qué tiene para decir. Ahí está saliendo por la oficina oval. Sobre la inclusión de la pregunta de la ciudadanía. Thank you very much, everyone. Escuchemos. Are you a citizen of the United States of America? Thank you very much, everyone. Oh, gee, I'm sorry, I just can't answer that question. And that's after spending billions and billions of dollars. I'm sorry, I just can't answer. There used to be a time when you could answer questions like that very easily. Había un momento en el que podías responder preguntas como esas con mucha facilidad. Había un momento en el que con orgullo decías que eras un ciudadano de los Estados Unidos. Ahora ellos están tratando de borrar la existencia
de una palabra muy importante y algo muy importante, la ciudadanía. Ellos incluso vienen y recitan el juramento a la bandera y están orgullosos de ser ciudadanos. Los únicos que no están orgullosos de serlo son aquellos que luchan contra nosotros durante todo el camino. Contra esa palabra, estoy aquí para decir que no estoy echándome para atrás con nuestra decisión de hablar sobre la ciudadanía en el censo. Me presento delante de ustedes. Mi administración está tomando unos pasos para asegurarse de que la ciudadanía sea contada, para saber cuántos ciudadanos tenemos en los Estados Unidos. Nosotros vamos a defender el derecho del pueblo estadounidense para saber los hechos concretos sobre la población, los ciudadanos y no ciudadanos en Estados Unidos. Es esencial que tenemos un número no completo de la población en su totalidad. Sabiendo esta información, conocer esta información es importante para poder establecer políticas públicas, ya sea educación, salud, derechos civiles, inmigración. Nosotros debemos tener y saber cuántos ciudadanos y no ciudadanos y también inmigrantes ilegales hay en nuestro país. El Departamento de Comercio, con sensibilidad, decidió incluir una pregunta de ciudadanía en el censo de 2020, como ha sido hecho muchas otras oportunidades a través de la historia de los Estados Unidos. Desafortunadamente, este esfuerzo fue retrasado por luchas, batallas legales que me han estremecido, han determinado que este número de personas, inmigrantes ilegales, quizás sea más alto de lo que nosotros hemos pensado o que alguien haya pensado antes. Y quizás por eso ellos están luchando tanto contra esto. Esto es parte de un esfuerzo de la izquierda por fallarle a nuestro país, por hacer lo que ellos consideran y dejar de lado ese derecho de preguntar por la ciudadanía en nuestro país. Y con fuerza lo afirmo. La Corte Suprema también dijo que debemos proveer información concreta al respecto, y los casos en 3 cortes federales de distrito han sido completamente poco amigables para nosotros. Esto nos ha impedido completar todo esto a tiempo. Es bastante lamentable, pero no nos va a detener de colectar la información necesaria y los detalles precisos. Nosotros estamos llevando a cabo una nueva opción para poder tener cuenta de la población no ciudadana. Voy a presentar hoy una orden ejecutiva para poner este plan en efecto de inmediato. Estoy aquí ordenando a todos los departamentos del gobierno federal proveer al Departamento de Comercio con todos los registros que indican los ciudadanos y no ciudadanos que hay en nuestro país. Ellos deben proveer todos los registros inmediatamente. Nosotros vamos a utilizar todas sus datos para completar una cuenta total de la población no ciudadana, incluyendo registros del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de los Seguros Sociales. Nosotros tenemos conocimiento y en cada una de nuestras agencias creemos que eso no se va a detener. Usando estos registros anteriormente se puede determinar la ciudadanía para el 90% de nuestra población o más. Hoy con esta orden ejecutiva vamos a eliminar los obstáculos de este compartir de los registros para todo el mundo. Esto nos va a permitir tener una cuenta más completa de ciudadanos. Que simplemente hacer una pregunta va a ser, creemos, algo más preciso. El registro del censo puede usar esta información para crear el censo oficial. En otras palabras, como resultado de la orden ejecutiva de hoy, nosotros vamos a asegurarnos que el censo de 2020 genere una cuenta exacta de cuántos ciudadanos y no ciudadanos e inmigrantes ilegales hay en los Estados Unidos.
no hay mucho que decir. Esto va a informar una política extensa para todo el país. Además, esto es relevante para administrar nuestras elecciones. Algunos estados necesitan esas cuentas y lo van a hacer basado en los votantes y la población elegible para votar. La Corte Suprema presentó la decisión del censo. También dijo que no solo va a revisar ciertos tipos de distinciones, sino se van a basar en la elegibilidad de los votantes. Vamos a colectar toda esta información que necesitamos para conducir una búsqueda exacta y para tomar decisiones responsables sobre políticas públicas, derechos de los votantes y representación en el Congreso. Y todo lo que nosotros hacemos va a representar al pueblo de los Estados Unidos de América. Me gustaría ahora presentarle al fiscal general Bill Barr al podio. Gracias. Buenas tardes, gracias señor presidente y felicitaciones por la orden ejecutiva de hoy que va a asegurar que nosotros finalmente vamos a tener un entendimiento completo de cuántos ciudadanos y no ciudadanos viven en nuestro país. Como la Corte Suprema lo reconoce, va a ser legal para el gobierno federal preguntar en el censo, ya sea que los individuos son ciudadanos de los Estados Unidos o no, y es importante saber cuántos ciudadanos y no ciudadanos hay en los Estados Unidos. De hecho, el gobierno federal ha hecho preguntas relacionadas con la ciudadanía desde los 80, pero mientras la Corte Suprema reconoce correctamente que será apropiado incluir la ciudadanía a la pregunta en el censo, también dice que el Departamento de Comercio no explica su decisión para hacer eso en el censo de 2020, porque como lo reconoce la Corte Suprema, el defecto en el Departamento de Comercio y su decisión era sobre los registros. El presidente me pidió para trabajar con el secretario Ross sobre las situaciones que quedaban pendientes para incluir una pregunta de la ciudadanía en el censo. Yo lo hice así. Y desde mi punto de vista, el gobierno tiene una justificación amplia para incluir el estatus de la ciudadanía en el censo y proveer las razones para hacerlo que satisfagan a la Corte Suprema. Por lo tanto, no hay duda de que la decisión de integrar esta pregunta es legal. El problema es que cualquier decisión nueva va a ser sujeta a un reto en las 3 cortes de distrito y los casos que se llevan. Y la situación que está ocurriendo es que se quiere evitar que esta pregunta sea añadida. No hay forma de litigar esta situación y de evitar que esto sea incluido y se implemente una nueva decisión sin poner en riesgo nuestra habilidad de llevar a cabo el censo, lo cual no vamos a hacer. No vamos a poner en riesgo nuestra habilidad para llevar a cabo el censo. Así que, como una manera práctica, la decisión de la Corte Suprema cierra todos los caminos a añadir esta pregunta al censo de 2020. Pone simplemente que el impedimento no era logístico ni uno legal. Nosotros no podemos completar la litigación a tiempo para llevar a cabo el censo. Otro punto en esto, algunos de los medios han... Bien, es la rueda de prensa que se ofrece desde los jardines de la Casa Blanca en relación a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que ha señalado utilizará toda la data para tener la información que no se podrá obtener por una pregunta que ha sido rechazada. Nos acompaña en esta parte del programa César Espinosa. Él es director ejecutivo de la organización Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha en Houston. Señor Espinosa, bienvenido. Buena tarde para usted. Muchas gracias por invitarnos. No, gracias a usted por atendernos. Vamos a hablar también de las redadas que se ha anunciado que comienzan el domingo, pero en primer término quiero conocer su opinión sobre los anuncios que se están haciendo desde la Casa Blanca la tarde de hoy.
Bueno, en realidad todo anuncio que hace el presidente en referente a inmigración realmente es un anuncio político. Él solamente lo que está tratando de hacer es mover a su base, ya que la cuestión de inmigración es lo único que él tiene, él le queda para poder empoderar a su base. Es triste que esté usando a la comunidad inmigrante, que continúe a usar a la comunidad inmigrante con la cuestión de las redades, ahora con la cuestión del censo. En realidad lo vemos más como más amenazas, más de él tratar de solamente amedrentar a la comunidad inmigrante, y eso realmente es triste, no es lo que los Estados Unidos representa y no nos gustaría ver ese tipo de movimiento por el presidente. Al final, una pregunta como la que el presidente Trump quería incluir, a decir de los especialistas, lo que iba a provocar era no una respuesta cierta o verdadera, y no se iba a llegar a una contabilidad certera de cuántos ciudadanos o no hay en los Estados Unidos. Bueno, en realidad cualquier pregunta, cualquier movimiento que se haga para no contar a personas no va a resultar en un conteo bueno para el censo en general. Ya se ha hecho, ya el daño está hecho en que muchas personas no quieren tener nada que ver con el censo, y al final del día eso no solamente va a afectar a comunidades migrantes, pero va a afectar en áreas grandes como Houston, porque hay el gran número de inmigrantes y de personas de familias de estatus mixtos que existen en nuestra área. Solamente en nuestra área de Houston existen más de 600,000 personas inmigrantes indocumentadas, y eso si no contamos las personas que pueden venir de familias mixtas, a donde algunas personas son ciudadanas, algunas personas son indocumentadas. Obviamente, si estas personas no son contadas, si estas familias no son contadas, no va a afectar solamente a la comunidad inmigrante, pero va a afectar a la comunidad en general, en que no vamos a recibir los recursos del gobierno federal que realmente se necesitan en nuestra área. Ahora, hablemos un poco de las grandes redadas que se han anunciado y que, según el New York Times, podrían comenzar este próximo domingo. Eso evidentemente ha causado miedo dentro de la población migrante en los Estados Unidos. ¿Cómo combatir este miedo? ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen en el caso de que ICE llegue a tocar la puerta de la casa? Bueno, en realidad este miedo la comunidad migrante ya lo lleva llevando por décadas, en el sentido de que no se sabe, hay mucha incertidumbre sobre el estatus de uno en este país si uno es indocumentado. Pero obviamente hace un par de semanas el presidente Trump puso un anuncio por Twitter que iban a comenzar redadas grandes, operativos grandes de inmigración, y realmente nadie sabe qué eso significa. Sabemos que va a haber operativos de inmigración, no sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos quién personas van a ser afectadas. Lo que nos preocupa es que ahora está hablando de que va a haber personas deportadas o casos colaterales, en el sentido de que si alguien está viviendo con alguien que es indocumentado, también se le va a cuestionar. Nosotros llevamos semanas preparando nuestra comunidad aquí en el área de Houston, poniendo mensajes de conoce tus derechos, haciendo talleres, juntándonos con los oficiales electos que apoyan a la comunidad inmigrante, tratando de que el mensaje salga, que la comunidad tiene que estar lista y tienen derechos bajo los Estados Unidos, como el derecho a permanecer callado, como el derecho a no firmar nada, el derecho a grabar a la policía o inmigración, el derecho a organizarse y el derecho a poder ejercer todos esos derechos sin importar el estatus migratorio. Hay una recomendación que se ha dado que tiene que ver con no abrir la puerta. Es decir, si no hay orden judicial que sea absolutamente explícita, ¿esta es la mejor reacción? Si inmigración llega a la casa de las personas, inmigración tiene que tener dos órdenes judiciales, una de inmigración del Departamento de Homeland Security o de Seguridad Interna, y tienen que tener una orden judicial para poder ingresar a las viviendas de las personas. Si no traen estas dos órdenes firmadas por un juez, la recomendación es que la gente no abra la puerta y se mantenga dentro de su vivienda para no exponer ni a ellos ni a su familia a que inmigración entre y revise los documentos de todas las personas. Son situaciones muy difíciles, la comunidad está respondiendo bien, pero al momento de esa energía, de ese susto, de esa emoción,
no sabemos qué es lo que pueda pasar. Le pedimos a la gente que mantenga calma, que pueda saber sus derechos, que los practique estas situaciones en su cabeza o en vida real, para que podamos saber qué es lo que hay que hacer cuando nos enfrentemos a una situación tan difícil como es que migración llegue a nuestras viviendas. ¿Qué pasa si son abordados en la calle? Igual las otras recomendaciones del permanecer callado, de no firmar nada, de no tener ninguna interacción con inmigración, continúan, no importar si están en su casa o si están en la calle. Eso es importante que la gente sepa esto y que puedan ejercer esos derechos, sea que estén a donde estén. Señor Espinosa, le agradezco mucho estos minutos con nosotros en NTN 24. Gracias por la aclaración y las recomendaciones importantes para la comunidad latina en los Estados Unidos ante lo que se dice serán las grandes redadas que comenzarán este próximo domingo. Buena tarde para usted. Muchas gracias por invitarnos. No, gracias a usted por atendernos. Y en Nueva York, cadena perpetua, más de 30 años de prisión para Joaquín El Chapo Guzmán. Así lo ha pedido el gobierno de los Estados Unidos a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York en un memorándum previo a la lectura de la sentencia contra el capo mexicano de la droga. NTN 24 en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón, nuestro periodista. Alejandro, buena tarde para ti. Hola, feliz tarde de jueves para todos. Este pronunciamiento o memorando de recomendación de sentencia de parte de los fiscales del Distrito Este de Nueva York llega justamente a una semana de que el juez Brian Cogan ha convocado la cita para entregar o hacer lectura de la sentencia que desea imponerle a Joaquín El Chapo Guzmán. A esta hora nos acompaña Mariel Colón, una de las integrantes de su equipo de defensa, a quien le vamos a dar la bienvenida a NTN 24. Mariel, gracias por estos minutos para nosotros. ¿Cómo reciben ustedes ese documento entregado por la Fiscalía en donde se describe a su cliente como alguien temerario, sanguinario y a quien se le pide una condena de prisión severa? Mira, ese memorando de sentencia no fue una novedad para nosotros, no nos tomó por sorpresa, pero es más bien, fue parte del espectáculo, ¿no? Para seguir engrandeciendo el mito de lo que es el Chapo Guzmán, en otra parte de lo que fue el espectáculo. Mariel, a todas estas, ¿el Chapo Guzmán ya sabe sobre este memorando de sentencia? Claro, está al tanto de lo que contiene. ¿Y cómo lo recibió? ¿Alguna reacción de su parte de él sobre esa decisión? Igualmente como nosotros, no nos tomó por sorpresa. Siempre Fiscalía y el gobierno ha estado diciendo, ¿no? Que el señor Guzmán es un monstruo, que no merece nada, ningún tipo de buen trato, ni justicia, ni nada. Ya vimos muy bien lo que pasó con la moción para una audiencia evidenciaria, para ver no, si en efecto los miembros del jurado habían mentido o no. Ya vio, todo el mundo pudo ver, el mundo completo pudo ver cómo fue denegada, dónde está la justicia. No. Mariel, usted que ha podido ver a su cliente justo cuando les pasó eso de que les negaron la moción para pedir un nuevo juicio y ahora que la Fiscalía del Distrito Este pide esa severa sanción, ¿algo más de que sea notable de la reacción de El Chapo, de cómo recibe él estas decisiones de la justicia? ¿Él se siente, no sé, maltratado por la justicia de los Estados Unidos? Desde luego que sí, el señor Guzmán está, obviamente, ha sido maltratado, claro que sí, pero ahora mismo pues obviamente estamos enfocados el equipo completo, incluyendo al señor Guzmán, lo que va a ser ahora el proceso de la apelación, porque esta batalla pues obviamente no se queda aquí. Nosotros vamos a seguir luchando para que se haga justicia, porque el señor Guzmán no recibió un juicio justo. Eso es muy importante lo que usted nos cuenta ahora, Mariel, y es que están determinados, pues obviamente, a apelar una vez llegue esa sentencia y quiero saber justo si esta determinación es importante o está tal vez en conexión con algún deseo de la familia. Emma Coronel, que también ha llamado la atención por haber acompañado al señor Guzmán Loera durante el proceso, ¿puede contarnos algo de la familia del Chapo? ¿Cómo están ellos ahora? ¿Cómo se preparan para la lectura de esa sentencia? Están tranquilos con muchas ansias, obviamente deseos de ver en el caso de la señora Consuelo, a su hijo, en caso de la señora Bernarda, a su hermano, ¿no? Aún no le han podido, no han recibido las visas. Cuanto a lo del tema de las visas y de que la familia pueda venir a ver al señor Guzmán, me imagino que no será hasta luego de la sentencia. En cuanto a la señora Coronel, no he podido hablar con ella, pero la última vez, recientemente, ¿no? Pero la última vez que hablé con ella estaba tranquila.
Bueno, y por último, ¿cómo se preparan ustedes ahora para el día de esa lectura de sentencia? ¿Tienen alguna estrategia planeada? ¿Van a hacer algún tipo de llamamiento especial al juez Brian Cogan? Claro que sí. El señor, el abogado Lichtman, compañero Lichtman, va a tener la oportunidad de hablar, va a poder decir unas palabras, así que en eso nos preparamos en estos momentos. Ariel, muchas gracias por estos minutos para NTN 24. Estas importantes declaraciones que vienen con algunos elementos claves alrededor de esta noticia. Se prepara desde ya una apelación independientemente de lo que suceda el miércoles. La defensa, como ustedes lo acaban de escuchar de parte de la abogada Mariel Colón, pues entiende que los cargos de los cuales ha sido decretado culpable Joaquín El Chapo Guzmán pues acarrean un mínimo de cadena perpetua en prisión. Entre tanto, pues obviamente los ojos del mundo y por supuesto NTN 24 estarán haciendo el seguimiento de esta noticia el próximo miércoles en la mañana. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón, por la información. Con esto nos vamos a una nueva pausa en la tarde. Al regreso, la mesa de diálogo entre emisarios del régimen de Venezuela y representantes de Juan Guaidó será extendida. El gobierno de Noruega ha confirmado que las conversaciones van a continuar. Celia Mendoza está en Barbados. Hablamos con ella y Armando Armas, diputado de la Asamblea Nacional, estará con nosotros en nuestro Centro Internacional de Noticias. La mesa de negociaciones entre delegados de Nicolás Maduro y Juan Guaidó en Barbados continuará. Las partes van a realizar consultas para avanzar en las conversaciones, según ha informado el gobierno de Noruega. ¿Qué más trascendió de estos encuentros en la isla caribeña? Se lo preguntamos a Celia Mendoza de nuestra cadena aliada La Voz de América, quien se encuentra en el lugar de la noticia y como todos estos días está con nosotros en vivo y directo. Celia, buena tarde para ti. Muy buenas tardes, Idania. Así es, estamos siguiendo todos los detalles de esta tercera reunión del mecanismo de Oslo, que como pudimos entender durante esta jornada, el gobierno de Noruega mantendrá activo en una mesa continua y expedita. Estas fueron las palabras utilizadas en el comunicado de prensa, que también asegura que durante este periodo se harán estas consultas para poder llegar a acuerdos consensuados entre las partes, todo bajo un marco constitucional de Venezuela. De allí la importancia de los puntos que se habían predispuesto antes de llegar hasta estas jornadas de negociaciones que duraron 3 días, de acuerdo a la información que ahora se ha determinado, y donde el tema de la Asamblea Nacional y regresar el chavismo a la Asamblea Nacional, eliminando así la Asamblea Nacional Constituyente, cada vez parece más cercano, en especial por esta palabra que utilizó dentro del comunicado de prensa el gobierno de Noruega. Dentro de esto también se habla acerca de la importancia de entender esto como un mecanismo continuo, donde las reuniones se estarán dando bajo la idea de que hay jornadas de trabajo, esto podrían ser estas reuniones, y que estarían trabajando también en el proceso de las consultas. Dentro de esto también se hizo un llamado a las partes para mantener cautela a la hora de utilizar palabras y hablar acerca de estas reuniones. Ya lo habían dicho en Oslo y es parte de los mecanismos de Noruega, que no se hagan comentarios específicos acerca de qué sucedió durante estas conversaciones para proteger la integridad del proceso, y cuando regresen nuevamente a la mesa de conversaciones o se vuelvan a ver cara a cara, puedan avanzar en esos puntos que se estaban dialogando o que se estaban haciendo las consultas con los diferentes equipos de trabajo, ya sea en Caracas o en otros lugares donde los representantes de cada una de las comitivas están trabajando. Nicolás Maduro aseguró que Héctor Rodríguez ya había llegado de Barbados a Venezuela y que estaba pendiente de escuchar todos los detalles de esta mesa de conversaciones, que según Jorge Rodríguez en su mensaje de Twitter había sido exitosa. Ahora las preguntas fundamentales es cómo se avanza en el proceso de unas elecciones libres, un cambio en el Consejo Nacional Electoral bajo la sombra de las declaraciones de Diosdado Cabello, quien aseguraba que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no iba a elecciones presidenciales y que Nicolás Maduro era el presidente por 5 años y medio más. Pero esto difiere, y las fuentes internas de lo que se ha llevado a cabo dentro de estas negociaciones muestran que ellos están dispuestos a hacer compromisos, a seguir trabajando, y también que se habrían tocado 2 temas fundamentales que no estaban dentro de esa hoja de ruta que se había implementado inicialmente.
Uno de ellos sería el tema de los derechos humanos dentro del reporte de Michelle Bachelet, que habría jugado un papel fundamental en estos 3 días, y el otro, en la oposición asegura, o por lo menos se ha venido analizando, cómo manejan el tema que ha venido presionando el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, de las sanciones, que siguen tratando de que sea una de las prioridades dentro de este trabajo. Asimismo, estamos pendientes de si se podría dar otra reunión cara a cara. Hay especulaciones e informaciones que hablan que eso podría suceder muy pronto. ¿Dónde sería? Barbados asegura que sigue dispuesto a convertirse en uno de esos lugares, pero también se habla de Martinica o inclusive de Panamá. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la isla de Barbados para La Tarde. Regreso contigo, Idania, aquí desde el lugar de la noticia. Gracias, Celia, gracias por la información y los detalles. Celia Mendoza en Barbados. ¿Cómo se construye consenso? Es decir, ambas delegaciones... Es como cuando se está en un ring de boxeo, ¿no? Cada quien se retira a su esquina, hay que reposar un rato. ¿Cómo se construye consenso cuando uno escucha, como bien decía Celia, a Diosdado Cabello en su programa decir cosas como estas? El gobierno va a Barbados porque va a haber elecciones presidenciales en no sé cuánto tiempo. Y los candidatos son X o Y. Y hay gente nuestra que toma partido de ese debate. Aquí no hay elecciones presidenciales, aquí el presidente se llama Nicolás Maduro, que ganó el 20 de mayo del año 2018 y apenas tiene 6 meses en el gobierno. 6 meses, ¿verdad? Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 6 meses. Apenas tiene 6 meses en esta nueva fase de su gobierno. O sea que le faltan 5 años y 6 meses. ¿Hay consenso posible con Diosdado Cabello? Armando de Armas, el diputado vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Diputado, buenas tardes. Buenas tardes, Dani. ¿Cómo se construye consenso, no? Por lo menos de ese lado, ¿es factible el consenso dentro del lado del régimen? Bueno, yo lo primero que debo decir es que quienes propician esas reuniones lo hacen de la mejor buena fe. Quiero decir, el Reino de Noruega. Quiero decir, los países europeos. Quiero decir, otros países, amigos, aliados de la causa por la democracia, que entienden que en la estrategia que nosotros planteamos tiene como culmen, digamos, como punto final, un tema de elecciones libres, limpias y justas, con veeduría internacional. Pero antes de eso debe haber una transición que estabilice un poco el país. Antes de eso, el cese de la usurpación. Ahora, ¿es Nicolás Maduro solamente el usurpador? No, son muchos los usurpadores. La Asamblea Nacional Constituyente es una usurpación, es decir, es una entelequia ahí que se inventaron para usurpar y tratar de mermar los protocolos y las acciones del Parlamento Nacional. Entonces, hay que entender bien cuáles son las motivaciones que nos llevan a nosotros allá. Y las motivaciones que nos llevan a nosotros allá es que nosotros sí queremos una solución lo menos traumática posible y sí queremos mantener a nuestros aliados en sintonía de que lo que nosotros queremos es una ruta constitucional y democrática. Ahora, las motivaciones por las que va el régimen de Nicolás Maduro allá son otras. Las motivaciones que los llevan allá es porque ellos saben que no solamente el presidente Guaidó, sino la dirigencia política, cada minuto que sucede una negociación en este estado de las cosas es un minuto que nos resta a nosotros, quizás ante la opinión pública, credibilidad, o quizás algunos dirán hasta liderazgo, otros dirán cualquier cantidad de cosas, porque sí, es difícil explicar. Es decir, ellos lo que quisieran es alargar esto, un tema de conversaciones, que digan que nosotros todos somos iguales a ellos, que lo que queremos es solamente conversar, esperar al año que viene, y el año que viene, en enero, pues el dictador y su corte convoca unas elecciones parlamentarias, como ya lo ha dicho, y la Unión Europea, y aquí sí quiero alertar, o sea, nosotros no podemos permitir, y no los vamos a permitir, que se entre en esa dinámica y que la Unión Europea, por ejemplo, y otros aliados digan, bueno, pero aquí lo que toca entonces, según la Constitución, es elecciones parlamentarias, no elecciones presidenciales. Vamos a ir saliendo de eso, vamos a ver cómo se da. Armando, y nosotros eso no lo podemos permitir. ¿Qué diálogo ha tenido resultado? ¿Qué encuentro con el régimen
ha tenido o ha planteado una salida cierta para la crisis que vive Venezuela? Ninguno, pero en estos procesos complejos, la verdad es el que es fructífero es el último, es cuando se da. Si se da, hay otros mecanismos y nosotros los tenemos en el tablero. O sea, hay asesores, hay todo tipo de planteamientos y en la estrategia hay muchos tipos de escenarios planteados. Nosotros, y los tenemos planteados, nosotros queremos el menos traumático para la gente, para la comunidad internacional y que le dé también gobernabilidad y estabilidad a los venezolanos. Claro, pero hay una pregunta cuando te escucho. El menos traumático para la población venezolana. Que hasta los momentos ha sido traumático, muy traumático. O sea, ¿puede haber algo más traumático que lo que los venezolanos están viviendo a diario? Sin duda. Puede haber cosas muchísimo más traumáticas. Y nosotros quisiéramos y estamos haciendo todo lo posible para evitarlo. O sea, gracias a Dios, nosotros no hemos conocido en los últimos años, digamos, todos los indicadores en Venezuela, económicos, políticos y sociales, solamente son comparables con estados de guerra. Pero formalmente, el mundo lo ha visto, no hay un estado de guerra, al menos guerra convencional, es lo que quiero decir. Nosotros... Sí, guerra convencional, porque a ratos pensamos que el régimen le está haciendo la guerra a la población venezolana. Sin duda. A ratos podemos, bueno... Sí, pero es cierto, pero los conceptos a ese nivel y como es un poco... Es difícil que en la comunidad internacional y los tiempos de la comunidad internacional entiendan este tipo de situaciones. Yo estoy convencido que mientras nosotros todavía los tratamos como adversarios, al régimen, quiero decir, ellos nos tratan como enemigos. No solamente a la dirigencia de oposición, que representa a la mayoría del pueblo venezolano del pueblo de Venezuela y a los venezolanos. Nos tratan como enemigos. Ahora, es una decisión moral, política, que tendremos que tomar en la dirigencia de la oposición. Si vamos a seguir nosotros ese camino. ¿Hay un tiempo establecido, por ejemplo, para este diálogo? Es decir, ¿nos vamos a sentar 2 veces, 3, 4, 10, 20, 50? Bueno, el comunicado de presidencia, el comunicado oficial, fue muy claro. Dice que el tiempo no es ilimitado. Nosotros tenemos unos objetivos que yo estoy convencido y que pasan por la estrategia, que es cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y tú me dirás, bueno, ¿y cómo se traduce eso? Cese de la usurpación es que, por ejemplo, salga Nicolás Maduro. Bueno, eso es y Nicolás Maduro de Miraflores. Bueno, eso sería un tema. ¿Quién gestiona luego el gobierno de transición para darle estabilidad al país? ¿Cómo se dan las elecciones libres? ¿Cuánto tiempo toma para convocar unas elecciones libres? Con depuración del CNE, con registro electoral del voto en el exterior, con decidir si el voto es electrónico o no, quién va a ser la empresa que gestiona, con la legalización de los partidos políticos. Es decir, esas son condiciones básicas las que acabas de todo eso está sobre la mesa. Enumerar, pero se habla, por ejemplo, es lo que ha trascendido, que las elecciones serían en 9 meses, más o menos en marzo, abril. ¿En 9 meses se hace todo eso? ¿Se cambia el Consejo Nacional Electoral, se depura el registro electoral, se decide si los venezolanos en el exterior van a poder votar? ¿Realmente 9 meses es el tiempo para ello? Bueno, eso es lo que dicen los expertos. Nosotros, por eso es que en la primera reunión se llevó a Vicente Díaz y ese fue uno de los consensos, digamos, de los que se llevó. Para eso solamente se necesita voluntad política. Ahora, nosotros tenemos la voluntad política de llevar esto al mejor término posible. Y eso es lo que hemos comunicado con los aliados. Yo no confío y no creo que el régimen lo quiera así. Yo lo que creo es que ellos quieren seguir ganando tiempo. Y yo voy a decir algo, y esto es un criterio personal. O sea, hay una situación de usurpación no solamente de Nicolás Maduro, sino de la Asamblea Nacional Constituyente, el que hoy detenta el cargo de fiscal, que en realidad es defensor del pueblo. Es decir, todos estos son elementos a tomar en consideración. Si la Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima y fue la que convocó y es supraconstitucional y convoca las elecciones y convoca elecciones eventualmente el año que viene de Asamblea Nacional, yo soy de los que piensan, y es un debate que estamos dando ahora, que nosotros no vamos a aceptar esa elección. O sea, la Asamblea Nacional seguirá estando en resistencia con los diputados perseguidos, presos, unos en el exilio, pero ejerciendo funciones hasta que hayan elecciones libres en Venezuela. O sea, ahí hay un liderazgo, hay una legitimidad que nosotros no vamos a echar por la borda, y eso es algo que nosotros estamos debatiendo y estamos configurando de cara también a nuestros aliados. Porque lo que nosotros no podemos permitir es caer como tontos
de dejar pasar tiempo hasta enero del año que viene y que Nicolás Maduro diga, bueno, van a haber elecciones parlamentarias, que es lo que toca, como ya lo ha dicho, usted vio Diosdado Cabello, que por cierto lo veía un poco acongojado, ¿no? Un poco compungido, porque al parecer, bueno, las bases del PSUV quieren es a Héctor Rodríguez. Yo no lo vi compungido. Aquí no hay elecciones presidenciales. En su tono retador acostumbrado de cada semana. Yo que lo vi personalmente, quizás en su mejor momento en la Asamblea Nacional, yo siento que él ahí, con el tema de Héctor Rodríguez sobre todo, porque es la figura que tengo entendido en el chavismo puede aglutinar un poco de lo que les queda de base. Ellos tienen un problema, y Dania, fundamental, que es que saben, aquí no está, aquí lo que se está debatiendo no es formalidades, o sea, no es punto. En realidad lo que se está debatiendo el fondo es que el régimen y la nomenclatura del régimen deje el poder. Y hay unos que no se entienden sin el poder, pero hay otros que sienten que no tienen garantías. Y hay otros que saben que van a ser una minoría tal minoría que no va a poder, no van a poder ostentar en el futuro el poder que tenían. Digamos, nosotros estamos convencidos que tenemos que tener planteamientos muy claros de inclusión, pero con creatividad en un nuevo diseño constitucional. Por ejemplo, es cosa que yo he planteado. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hay una reforma como la que hubo en este país, de que si en una eventual segunda vuelta electoral, que puede ser una reforma perfectamente llevada adelante por la Asamblea Nacional, se aplica una segunda vuelta electoral y quien pase a la segunda vuelta electoral, sea Héctor Rodríguez o quien sea de los candidatos presidenciales del régimen, pues tenga, así perdiendo, tenga igual su puesto seguro en el Parlamento, por ejemplo. Eso sería una garantía. Y esas son cosas que yo creo que deberían aportar, o son elementos que aportan valor a una eventual discusión. O sea, nosotros tenemos que buscar aportar valor a una solución que sea lo menos traumática posible en Venezuela. Ahora, yo tengo que preguntarle, diputado, ¿usted cree de verdad que en esa mesa de Noruega puede haber una salida? No se sabrá sino hasta que la haya. O sea, yo mantengo las esperanzas en todos los escenarios que nosotros hemos planteado. Mantengo esperanzas en el liderazgo que representa el presidente Guaidó, a quien conozco muy bien, y sé de su determinación, sé de su lucha. Sé que, porque codo a codo he estado con él sangrando, sudando y llorando por nuestro país, sé de su compromiso, pero sé también del compromiso de la dirigencia de oposición con las diferencias que puedan haber en cuanto a los planteamientos. Aquí lo que necesitamos es mayor entendimiento, mayor unidad, ponernos por encima de las circunstancias y tener una visión de Estado. Una visión de Estado que pasa, sí, por garantizar gobernabilidad, pero pasa por avanzar en todos los temas, no solamente de políticas públicas, sino, por ejemplo, de diseño institucional que permita la convivencia, la normalidad, la inclusión en Venezuela. Mientras tanto, la comunidad internacional o Estados Unidos continúa presionando. Hoy, el Departamento del Tesoro sancionó a la Agencia de Contrainteligencia Militar de Venezuela, el DIGESIM, tras la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta. Recordemos que el militar murió en la sede de esta entidad días después de ser capturado por las fuerzas del régimen por presuntamente participar en un supuesto plan para derrocar a Maduro. ¿Las sanciones tienen sentido para ustedes? Tienen todo el sentido del mundo. Es parte de la presión internacional. Hay quienes dicen, hay un artículo reciente, creo que es del New York Times, o el Washington Post, creo que es del New York Times, que dicen que cómo las sanciones pueden perjudicar y en función del hambre o el hambre que está pasando el pueblo de Venezuela. Y la verdad es que es un poco, digamos, y con mucho respeto, un poco de maniqueísmo, creer que una empresa hoy en día dedicada a delinquir, como lo es PDVSA, porque ¿qué es lo que pasa? Con lo que se vendía, el precio, con lo que se vendía el barril de petróleo, con las ganancias que eso daba, se generaba lavado de dinero a través de temas de corrupción, se emitía deuda pública y a través de la deuda pública emitida por el Estado venezolano, se lavaba ese dinero en mercados de capitales, cosa que lo convierte en una empresa fundamentalmente vinculada a la criminalidad, que sustenta, no solamente un pilar, ojo, no solamente un pilar de un régimen delincuencial, sino que busca además generar cómplices,
generar intereses internacionales, y no solamente que es muy corrupta, sino que contribuye a la corrupción, es corruptora en todo caso. Entonces, y esa es la principal fuente de recursos de nuestro país. Nosotros tenemos que saber que parte de la solución que vamos a tener los venezolanos implica, sí, entender que el proceso de sanciones es un proceso de presión necesario hasta que nosotros logremos depurar PDVSA, por ejemplo. Armando, quiero hacer un alto porque a propósito del DIGESIN y de lo que allí ocurre, de la Dirección de Inteligencia Militar, quiero hablar del caso del coronel Johnny Rafael Mejías Laya, preso el 30 de enero de 2019 por funcionarios de esta dependencia, torturado de múltiples formas, golpeado con barrotes de madera, obligado a tomar agua del inodoro, asfixiado con bolsas plásticas, le dislocaron su hombro derecho, no le permitían usar el baño, por lo que sus necesidades fisiológicas debía hacerlas de pie y sobre la ropa puesta, causándole graves daños infecciosos en sus partes íntimas. Incomunicado por más de 20 días, es uno de los casos que esconde las paredes lúgubres, por calificarlas de alguna manera, custodiadas por funcionarios de inteligencia militar, de ese lugar tenebroso en el que se ha convertido el DIGESIN. Quiero saludar en esta parte del programa a su esposa María Gabriela de Mejías, a quien hemos visto activa con todo lo que ha ocurrido alrededor del DIGESIN en las últimas horas, confusa información, se habla de que han sido trasladados presos que estaban dentro, no existe una información oficial y no se sabe lo que allí ocurre. María Gabriela, bienvenida, buena tarde. Hola, Idania, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por tu invitación a tu programa. No, gracias a usted por atendernos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento allí en el DIGESIN? ¿Usted ha sabido de su marido? ¿Qué pasa? No, Idania, no tengo información de él en estos momentos. Ya va segundo miércoles consecutivo que no tiene ni siquiera visita de abogados. No sé qué está ocurriendo, sacaron a muchas féminas de allá, no se sabe dónde se encuentran en este momento. Ellos, lo que sí te puedo decir, la última vez que conversé con mi esposo, que ellos están en resistencia, porque ellos requieren de la asistencia de la ONU allí con ellos, que ellos sean escuchados, ellos quieren ser escuchados. Ahora, ¿cuándo fue, María Gabriela, la última vez que usted tuvo información o vio a su esposo o se comunicó con él? Sí, este domingo yo lo fui a ver, este domingo fue mi día de visita y lo vi, está bastante afectado, está bastante depresivo, porque bueno, no ve la luz del sol, no tienen un libro para leer, están en resistencia, están muy nerviosos porque imagínate, con todo lo que se escucha, cualquier cosa puede suceder allí adentro, ¿no? Aparte de que bueno, ellos son testigos fieles al ver en esos pasillos a los demás allegados, torturados. Ahora, él lleva 5 meses sometido a torturas, vejámenes. Usted menciona que está bastante depresivo. Bueno, es lo menos que se puede estar cuando ha pasado todo lo que él ha pasado. Su estado físico, ¿tiene atención médica? ¿Alguien lo ha visto? No tiene atención médica, y bueno, su cuadro depresivo en la que se encuentra, ha tenido que aprender a lidiar con eso, vamos a decirlo así. Sin embargo, ha pensado incluso hasta en el suicidio. Tiene las hemorroides afuera, no está muy bien de salud con su columna vertebral y sus dolores de cabeza son terribles, precisamente por el no dormir. Duró hasta 62 horas sin dormir y bueno, mucha presión adentro, mucha presión. No, evidentemente. María Gabriela, recuérdenos por qué fue detenido, de qué se le acusa. A él se le acusa de estar en complot con García Palomo para un supuesto golpe. Aunado a eso lo querían involucrar con el tema del dron, del magnicidio al presidente Nicolás Maduro, cosa que es totalmente falso. De hecho, a mi esposo ni siquiera una prueba se le ha conseguido y ya pasó a juicio sin ninguna prueba en manos.
Después de lo que ocurre en el Dijesín, después de lo que ha ocurrido con el capitán Acosta Arévalo, me imagino eso, terrible. O sea... Cuando yo llego a la visita, que le comento a mi esposo lo sucedido con este capitán, él me comenta y me dice, wow, no resistió, no pudo. Esto es muy duro, María Gabriela. Y aquí estuvo en los pasillos y aquí estuvo los otros funcionarios. De hecho, con él ya llegaron los otros funcionarios del 6CPC. María Gabriela, ¿usted lo ve con frecuencia o ellos suspenden la visita cuando quieren? Ellos la suspenden cuando quieran. De hecho, para mí es un riesgo en este momento el de hablar contigo que quizás me la suspendan. Pero yo no puedo seguir callada. No puedo seguir callada porque sus derechos no están siendo respetados. Aparte que mi esposo no es ningún delincuente, es un hombre a los que han querido mancharle su carrera, la cual ha sido número 1 en todos sus ascensos y en su promoción. Un hombre intachable, honorable, que todos están de acuerdo con eso en su ámbito militar. Es una situación muy complicada, muy difícil. Entiendo que al coronel Mejía Laya lo crió su abuela, que tiene 85, 86 años. Él es huérfano de madre, y que a ella no le permiten que lo vea. En todos estos meses ha podido verle. Sí, no se lo permiten y bueno, cabe destacar, ¿no?, de que tampoco es humano llevar a una persona de 85 años a 2 sótanos abajo y que ella lo vea en el estado que se encuentra, ¿no? Entonces no hemos insistido mucho en eso por la salud de ella. Es una señora que sufre de diabetes y bueno, a su edad no está apta para recibir ese tipo de emociones. De bajar esos sótanos tan inhumanos, porque son sótanos inhumanos, que no están las condiciones dadas para que ellos estén allí. Mucho menos a sus hijos. Tienen 2 hijos menores. ¿Habla con ellos o en todo este tiempo no? ¿Sí? No, ellas las 2 van conmigo. Tengo una nena de 6 años y una de 13. Las 2 van conmigo, las 2 lo ven. Las 2 en este momento las tengo en tratamiento psicológico porque están muy afectadas. De hecho, la pequeña no ha podido ir más nunca al colegio porque tiene muchas pesadillas, llora mucho. La grande es atleta, la grande también me ha bajado mucho el rendimiento académico y deportivo. Y bueno, me ha tocado muy duro este tema de la parte psicológica. Aparte, quiero destacar, Idania, que su hermana estuvo con cáncer y murió, falleció en pleno proceso que él estaba allí desaparecido. Y bueno, le dieron la noticia días después y por supuesto no le permitieron la salida para por lo menos enterrarla. Realmente es todo tan inexplicable, a ratos inenarrable, satánico, que aunque he hecho a lo largo de todo este tiempo cientos de entrevistas, hay momentos en que uno no tiene que decir. ¿Qué puede uno decir cuando escuchamos lo que usted dice? Yo, mi admiración, mi respeto por su entereza, por asumir como asume lo que está pasando en su familia, y al final nuestras oraciones por su esposo. Estamos atentos a su caso, y cualquier cosa que necesite, cuente con nosotros, María Gabriela. Gracias, Idania. Está de más decirte que quiero ser la portavoz de todos los presos políticos militares, porque los presos políticos militares han sido olvidados y cada día que pasa son más olvidados. Es un llamado a que cese estas torturas psicológicas tanto a ellos como a nosotros como los familiares. Que liberen ya a todos los presos políticos, es lo único que se pide. Ojalá y así fuera. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Idania, gracias. Amén. María Gabriela Mejías, esposa del coronel Mejía Laya. Aquí es, diputado Armando Armas, cuando yo me volteo y pregunto, con un régimen criminal, asesino, sin ningún parámetro de moralidad o de misericordia, ¿cómo se negocia?
haciéndolos negociar. O sea, que ellos sientan la necesidad de negociar. ¿La tienen en estos momentos? Bueno, a lo mejor el Reino de Noruega creería que sí. Esto es un caso inédito, lo que estamos viviendo en Venezuela. Aquí estamos volando sobre terreno que no está mapeado, como dicen por ahí, en el ámbito académico y político, y de política internacional incluso. Esto es un caso inédito totalmente. Y nosotros estamos explorando las diferentes opciones para poder trascender esta situación. Cese de la usurpación implicaría que se fuese Maduro. Hay quienes, por ejemplo, dicen que el cese de la usurpación es solamente que se vaya Maduro, porque dirán, bueno, quizás los representantes de la democracia son unos intransigentes y lo que quieren es que se vaya Maduro ya. Bueno, yo creo que también en el mecanismo de Oslo, Barbados, se deben estar discutiendo cosas. Si no, yo hago público algunas ideas acá. Quizás no es quizás la usurpación del régimen no pasa necesariamente porque se vaya Maduro. Bueno, pero entonces podemos cesar la usurpación del alto mando militar, por ejemplo, y nosotros proponer un nuevo alto mando militar. Cesar la usurpación de la Asamblea Nacional Constituyente, falsa. Cesar la usurpación del Ministerio Público y que vuelva la fiscal, la fiscal que había anteriormente, que es Luis Ortega Díaz. Que, dicho sea de paso, no pueden decir que nosotros no hemos tenido la amplitud, la entereza y el sentido de inclusión de Estado, sabiendo que con la doctora Luis Ortega nos separan unas diferencias debido a la historia reciente. Y sí, es verdad, ha tratado de hacer, o ha hecho arrepentimiento, contrición, pero eso está ahí y nosotros sí tenemos el la mantra entereza. Es persistir, persistir, persistir. Y nunca desistir, hasta lograr la libertad de Venezuela. Y estoy convencido, Daniel, que nosotros vamos a lograr la libertad, la prosperidad para Venezuela mientras haya persistencia. Ahí está, por ejemplo, el informe demoledor de Michelle Bachelet, que no pueden decir tampoco que era una aliada de la oposición, más bien era una aliada de la familia ideológica. Y es un informe duro. Lo que mucha gente se pregunta es, ¿sirve para qué? Bueno, sirve para el reconocimiento internacional, porque esto sí es un conflicto internacional. Sirve para darle voz a las diferentes ONG, a quien yo de corazón me quito el sombrero y de corazón le hago un reconocimiento de que la persistencia, el trabajo en un país donde no hay justicia, donde no hay sistema de justicia, donde no hay fiscalía, donde no hay tribunales, donde no hay defensoría del pueblo, este trabajo fundamentalmente, reconocimiento de la Comisión de Alta Comisión de Derechos Humanos a las ONG es fundamental. Nosotros tenemos un plan, tenemos una estrategia, manejamos diferentes escenarios. Nosotros quisiéramos trabajar para la liberación de Venezuela, la transición y la transformación de la manera menos traumática posible, pero no les quepa la menor duda. Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para sacar a Venezuela de este atolladero en el que se encuentra. Para eso fuimos electos y para eso el presidente Guaidó asumió la responsabilidad de llevar adelante este proceso. Pues unidad ojalá. Es lo fundamental, en función de reglas claras, en función de objetivos compartidos, en función de un bien superior que nos debe unificar a todos y seguir adelante en este esfuerzo desde cualquier trinchera de lucha. Armando de Armas, diputado, vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Gracias, Armando, por estar aquí. Gracias. Rápidamente, vamos a un corte. Regresamos en breve con más información. Les dejo en pantalla nuestro canal en YouTube, el canal de NTN 24, con la señal en vivo del canal e información, entrevistas, reportajes y lo que a diario producimos en este canal. Llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real. También en Instagram nos pueden encontrar. Son plataformas para comunicarnos y compartir información. Les espero mañana, como siempre, para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde.